Bienvenidos y bienvenidas a este webinar Priorización Curricular Mineduc 2023-2025, Habilidades del siglo XXI con método ABP, organizada por Kimen. Saludamos muy cordialmente a las personas que ya están con nosotros en este momento. Muchas gracias por sus chats. Saludamos especialmente, veo conectados de Valparaíso, de Antofagasta, de Santiago, de distintas regiones de nuestro país. Gracias por estar con nosotros hoy. Para dar inicio a nuestro webinar, les quiero presentar, aquí a mi lado tengo a Jaime Orellana Rebolledo, actor intelectual y CEO de Kimen Games, ¿ya? Y a Catalina Silva, quien será nuestra expositora central de este evento. Recuerden que pueden dejar sus comentarios y consultas en nuestro chat y serán analizadas al finalizar y respondidas al finalizar del evento. Para comenzar, de inmediato dejo con ustedes a nuestra presentadora central, a nuestra ponencia central de este evento, nuestra conferencista Catalina Silva, quien nos hablará de esta priorización curricular Mineduc 2023-2025. Catalina Silva es docente UC, magíster en currículum y planificación, especialista en ABP. Bienvenida, Catalina. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Muchas gracias y bienvenido a todos, ciertos colegas y distintas personas que trabajan en este ámbito que es el área de educación. Gracias por estar hoy día presente con nosotros. Perfecto, Catalina. Puedes comenzar tu ponencia. Muchas gracias. Bueno, como todos bien nosotros sabemos, cierto, el mundo ha ido cambiando a grandes pasos. Con la pandemia, cierto, también se han generado cambios en nuestra sociedad. Se han generado ciertos cambios, cierto, en cuanto al avance del aprendizaje de los estudiantes. Se han generado cambios en el ámbito también emocional de los estudiantes. Por lo tanto, cierto, dando una respuesta a todos estos cambios, ciertos, que afectan lo que es el desarrollo, el proceso de enseñanza-aprendizaje. El Mineduc, cierto, dando una respuesta a ello, lanza la priorización curricular que comienza este año hasta el año 2025. Pero, ¿qué es esta priorización curricular? Esta priorización curricular nos trae a nosotros grandes desafíos para los docentes. El primer desafío, cierto, que nos trae es cambiar nuestra visión de entregar el aprendizaje. Esta gran priorización curricular lo enmarca en el siguiente proceso. Lo primero, cierto, que esta priorización prioriza, es la primera etapa del proceso, organiza, cierto, los currículos de cierta manera para que los estudiantes de nuestro país puedan ir alcanzando, cierto, esos aprendizajes que debido al efecto de la pandemia no se pudieron ver también. Pero aparte, cierto, deja una cierta libertad que va a mover después a cada uno de los centros educativos para que ellos, cierto, dispongan a través de su contextualización que se vive en su colegio, cómo trabajar esta priorización curricular. Esta priorización curricular se clasifica en 3 categorías, que son los aprendizajes basales, los aprendizajes complementarios y los aprendizajes transversales. Los aprendizajes basales eran lo que nosotros antiguamente veíamos, cierto, como los objetivos de aprendizaje. Y los aprendizajes complementarios vienen a ser los objetivos específicos, es decir, el complemento que yo voy a usar para lograr esos grandes objetivos de aprendizajes basales que yo quiero trabajar con mis estudiantes.
Y además, el Minedu pone una gran priorización en lo que es también los aprendizajes transversales. Es decir, que en toda la asignatura se trabajen al mismo tiempo en tratar de que el estudiante, ¿cierto?, esa formación integral que debe tener la educación. Y por último, y lo más cierto que se puede decir, yo creo que innovador de esta gran priorización, es que promueve la integración. Promueve la integración interdisciplinar y interdisciplinar entre las asignaturas. Y nosotros, ¿cierto?, vamos a descubrir que uno de los grandes métodos, que después más adelante vamos a ver, para trabajar esta integración es el ABP. Esta priorización curricular se basa en 4 principios fundamentales que orientan esta priorización. La primera es el bienestar. Es decir, basado en todas las grandes problemáticas, ¿cierto?, que se vivieron en el área de educación a raíz del COVID-19, se ve, ¿cierto?, que el bienestar de nuestros estudiantes es muy importante. Es muy importante que ellos, nosotros sabemos, ¿cierto?, como docentes, que para que un estudiante tenga aprendizaje duradero, esos aprendizajes tienen que ser significativos para ellos. Por lo tanto, el aprendizaje, en primer lugar, tiene que tocar esas emociones del estudiante para que logren tener un éxito profundo. Otro principio de esta priorización curricular es la convivencia y la salud mental. Hace días, ¿cierto?, el Minedu, dentro de estas priorizaciones, sacó que el ser humano aprende a convivir. Y yo creo que tiene toda la razón. Nosotros, ¿cierto?, a pesar que somos seres sociables, aprendemos a convivir. Y debemos aprender a convivir de buena manera para un buen desarrollo de nuestra salud mental. A raíz, ¿cierto?, también del COVID, vemos cómo nuestros estudiantes, cuando comenzaron las clases presenciales, llegaron con muchos problemas de salud mental, problemas de convivencia entre ellos. ¿Cierto? Vimos también cómo en muchos colegios se generaron ciertos problemas, pelea entre los estudiantes, agresión hacia docentes también, es decir, una mala convivencia entre los componentes de un establecimiento, de una comunidad educacional. Por eso esta priorización curricular pone mucho énfasis en esta convivencia y en la salud mental de todos los componentes del área educacional, no solamente de los estudiantes, sino que también se debe de preocupar de la parte, ¿cierto?, del docente, de la salud mental del docente y de todos los componentes del área educacional. Después está otro principio de la priorización curricular, es la profesionalidad docente. Es decir, que el Minedu nos dice que en esta priorización curricular, los docentes de cada establecimiento son quienes tienen que llegar a esa contextualización de dicha priorización curricular. Y es ahí donde se le da la libertad, ¿cierto?, para trabajar esta priorización a cada uno de los establecimientos educacionales. Cuando ustedes, ¿cierto?, estaban escribiendo chat, yo me di cuenta que habían personas acá de distintos lugares, de Arica, Temuco, Rancagua, Santiago, y cada uno de esos lugares, los establecimientos, ¿cierto?, tienen, incluso leí que había una persona de Coñaripe. Cada uno de sus establecimientos tiene distintas realidades. De Los Vilos, ¿cierto?, hay una persona por ahí. Y en esa profesionalidad docente tiene que nosotros como docentes ser capaces de contextualizar la priorización para que sea exitoso para nuestros estudiantes. Y acá llegamos a lo más importante, y yo creo que a lo mejor lo está presentando una mayor complejidad hasta el momento,
la integración de aprendizaje. ¿Cómo nosotros, cierto, integramos los aprendizajes de toda la asignatura? Y ahí llegamos a lo que después vamos a ver, el ABP. Esta priorización curricular, ¿cierto?, nos lleva a salirnos de la educación tradicional y encaminarlo, ¿cierto?, a una educación donde el estudiante aprenda haciendo. Y llegamos a esta gran gestión curricular. Y vemos cómo los 4 componentes, ¿cierto?, para un exitoso aprendizaje para todos nuestros estudiantes. Una gestión curricular que esté basada, como dije anteriormente, en la profesionalidad docente. Una priorización curricular donde haya una sana convivencia, un buen bienestar y una buena salud mental, ¿cierto?, de todos los componentes. A lo mejor parecerán palabras bonitas, ¿cierto?, pero todos los colegios, ¿cierto?, todos los integrantes de la comunidad educativa tendremos que trabajar para lograr, ¿cierto?, que logremos que haya una sana convivencia en nuestros establecimientos. Y quiero remarcar, ¿cierto?, resaltar la integración de los aprendizajes. Y una integración de los aprendizajes basado en la contextualización de cada uno de los establecimientos. A lo mejor yo, ¿cierto?, puedo tener un proyecto muy bueno para mi colegio, pero este proyecto no le sirve al otro colegio porque tiene otro contexto. ¿Y qué debemos nosotros integrar en esta integración interdisciplinar? Debemos integrar 4 elementos. Toda integración interdisciplinar tiene que partir del currículum nacional. Por lo tanto, ¿cierto?, debo integrar como, en primer lugar, los aprendizajes basales, los aprendizajes complementarios, los aprendizajes transversales y ser capaz de integrar una o más asignaturas del currículum nacional. ¿Avanzamos? Otra gran característica de esta priorización curricular es que debemos nosotros ser capaces como docentes de conducir al estudiante que aprenda haciendo. Ya no podemos, ¿cierto?, continuar con la clase de repetición, sino que debemos desarrollar clases donde el estudiante sea capaz de desarrollar las habilidades del siglo XXI. Habilidades que están agrupadas en 4 grupos. La primera, las maneras de trabajar. Y acá se espera que el estudiante sea capaz de trabajar en forma, realizando una buena comunicación con sus pares y a la vez sea capaz de desarrollar un trabajo colaborativo con sus pares. Otro grupo, ¿cierto?, de las habilidades del siglo XXI son las maneras de pensar. Se espera que en este gran camino que esta priorización curricular, el estudiante sea capaz de desarrollar su creatividad y su innovación, sea capaz de desarrollar su pensamiento creativo y al mismo vez, ¿cierto?, a medida que éste va aprendiendo, sea capaz de desarrollar su metacognición. Es decir, que nosotros como docentes encaminemos al estudiante para que él se pregunte, ¿qué estoy aprendiendo? ¿Para qué lo estoy aprendiendo? ¿Cómo lo estoy aprendiendo? ¿Y para qué me sirve lo que estoy aprendiendo en mi vida cotidiana? Si nosotros no somos capaces de desarrollar esta metacognición de los estudiantes, estamos realizando meras clases de repetición y no estamos conduciendo totalmente a los estudiantes en el desarrollo de la habilidad del siglo XXI. Después viene un tercer grupo
maneras de vivir en el mundo. Ahí está la ciudadanía, que el estudiante sea capaz de integrarse como un ciudadano más en su comunidad y como un ciudadano, ¿cierto?, que sea capaz de aportar. También ahí entra su propia vida y su propia carrera. Como los estudiantes, ¿cierto?, que cada uno de nuestros estudiantes se encaminen con una vocación que sea capaz de cambiar la sociedad y que aporten a la sociedad. Y que el estudiante, ¿cierto?, reflexione que él tiene una responsabilidad personal y también una responsabilidad social. Y por último están las herramientas para trabajar. En estas herramientas para trabajar se enfatiza la alfabetización digital. Nosotros, ¿cierto?, los docentes debemos amigarnos cada vez más de la tecnología y usar la tecnología para desarrollar el aprendizaje. Y más adelante vamos a ver también los proyectos, ¿cierto?, que los estudiantes desarrollen con el ABP. Y también que el estudiante sea capaz de analizar y transformar con la información que él va obteniendo. Entonces, avanzando, vamos a llegar al gran desafío que nos plantea esta gran priorización curricular. ¿De qué forma podemos realizar, ¿cierto?, esta integración interdisciplinar? Y una de estas formas es a través del ABP. ¿Y qué es el ABP? Es el aprendizaje basado en proyectos. El ABP no es un método nuevo. Imagínense que su creador, William Kirkpatrick, lo creó el año 1918. Es decir, es un método bastante antiguo. Nosotros recién, ¿cierto?, en nuestro país, por primera vez, ¿cierto?, se nos dice, se nos invita a desarrollar el aprendizaje a través de este método. ¿Y qué es el ABP? Es una metodología de aprendizaje donde los estudiantes, guiados por el docente, crean proyectos basados en problemas de su vida cotidiana para trabajar transversalmente los contenidos de los programas de estudios en los diferentes subsectores y niveles educativos. Y ahora vamos a conocer un poco más de este gran método de la ABP. Es un método, ¿cierto?, que si nosotros nos llevamos a cabo, el estudiante trabaja mucho más motivado. Por ahí uno de ustedes puso a qué me refería con la creatividad. La creatividad es que el estudiante sea capaz de él crear, él investigar, él buscar las respuestas para las problemáticas que les dan a través que puede ser, por ejemplo, una problemática generada por un problema que vive la comunidad o generada por una necesidad. Entonces, el ABP, su gran objetivo es que el estudiante aprende haciendo. Y vemos cómo en el ABP, ¿cierto?, tiene mucho de positivo. Vemos que en el ABP, ¿cierto?, el gran gestor del aprendizaje es el estudiante. ¿Y cuál es la misión del docente? El docente debe guiar en torno al proyecto, ¿cierto?, que están realizando los estudiantes en torno a los contenidos y a las competencias de su propia asignatura. Otro objetivo, no objetivo, sino que otro aspecto positivo del ABP es que los estudiantes desarrollan un trabajo colaborativo.
un trabajo colaborativo en donde todos compartan. Un trabajo colaborativo, ¿cierto?, donde los expertos y los menos expertos comparten por igual. No un trabajo colaborativo como el que nombra Vygotsky, que los más expertos ayuden a los menos expertos, sino que el ABP engloba un trabajo colaborativo donde todos tienen algo que compartir. Un trabajo colaborativo donde todos, ¿cierto?, tienen habilidades, tienen también saberes que compartir con sus pares, con el grupo, ¿cierto?, que les toca trabajar. Otro aspecto importante del ABP es que se parte de los conocimientos previos de los estudiantes y las estudiantes para partir de su propia contextualización. El ABP, ¿cierto?, parte de una necesidad que los estudiantes vean, por ejemplo, que hay en su comunidad. Por ejemplo, una problemática podría ser cómo trabajamos para que los adultos no se hagan sesgos. A ver, ¿cómo podemos hacer para que se acabe, por ejemplo, haya mejor... A ver, como me tupe, disculpen. ¿Qué podemos hacer para que el colegio, ¿cierto?, se mantenga más limpio? Algo tan básico como eso. Entonces los estudiantes, ¿cierto?, van a investigar, pueden hacer encuestas, ¿cierto?, por qué en la comunidad escolar, ¿cierto?, creen que pasa tan sucia, ¿cierto? Y después de toda una investigación, ¿cierto?, ellos van a desarrollar un producto, ¿cierto?, para lograr que la comunidad esté más limpia. Por ejemplo, no sé, pues si poniendo más basurero en el lugar, un ejemplo. Es decir, sería ese un ejemplo súper simple, ¿cierto?, de un ABP que obviamente sería para una sola asignatura, como un proyecto bien corto. Y otro aspecto importante de la ABP es que se utiliza una metodología flexible. ¿Por qué una metodología flexible? Porque son los estudiantes los que van, ¿cierto?, investigando en zona a la pregunta que se desarrollan al principio del proyecto. Y otro aspecto importante de la ABP es que se integran una o más asignaturas en la investigación, ¿cierto?, que están haciendo los estudiantes. Por ejemplo, en este ejemplo simple que yo les daba, ¿cierto?, para mejorar el ambiente en el colegio, se puede ahí integrar, por ejemplo, la asignatura de tecnología, se puede integrar la asignatura de historia, se puede integrar la asignatura de religión, la asignatura de... Es decir, todas las asignaturas están trabajando en pos a ese proyecto. Por ejemplo, que en la asignatura de lenguaje escriban sobre la temática del ambiente, ¿cierto? En la asignatura, por ejemplo, de tecnología, que realicen, por ejemplo, letreros. Y así en cada una de las asignaturas, ¿cierto?, están trabajando en pos al producto, ¿cierto?, que es final, que es cómo hacer que la escuela sea un lugar más limpio. Y ahora vamos a cómo, en grandes explicaciones, ¿cierto?, una explicación bien general, cómo se desarrolla el ABP. Y para esto, ¿cierto?, los dan como 9 o 10 etapas, pasos, perdón. Y dentro de nosotros esos pasos que se indican para el ABP, lo vamos a llevar a 3 etapas, que es la etapa inicial, la etapa del desarrollo y la etapa final del proyecto. Entonces ahora vamos a la etapa inicial. Lo primordial de la etapa inicial es que el docente selecciona el tema y
le presenta el tema a los estudiantes. Y los estudiantes van a generar una pregunta, ¿cierto? A darle una solución durante todo el desarrollo del proyecto. Este tema, ¿cierto?, que los estudiantes van a realizar, debe estar relacionado con su realidad. ¿Para qué? Para que este motive el desarrollo del aprendizaje. Y también en la primera etapa, ¿cierto?, se debe permitir el desarrollo de los contenidos cognitivos y las competencias de cada una de las asignaturas. Por ejemplo, si nosotros estamos trabajando en el ejemplo este que le di de hacer, ¿cierto?, del colegio un lugar más limpio, estamos trabajando ese proyecto y el lenguaje, ¿cierto?, nosotros, los estudiantes van a escribir, por ejemplo, un ensayo sobre el tema. Dentro del mismo ensayo, por ejemplo, la docente tendría que entrar, ¿cierto?, a desarrollar los contenidos cognitivos de la asignatura, como por ejemplo, ¿cierto?, la ortografía, cómo se redacta un ensayo, por dar un ejemplo, ¿cierto?, de esta parte que dice desarrollar los contenidos de la asignatura en el proyecto que están trabajando. Y un aspecto muy importante para el inicio del proyecto es activar los conocimientos previos de los estudiantes. Es decir, por ejemplo, si yo voy a desarrollar la escuela, cómo hacer una escuela más limpia, ¿qué saben los estudiantes de esa problemática? Y de ahí comenzar a generar el aprendizaje. En la etapa inicial también está la organización de los grupos. Y se recomienda, ¿cierto?, que los grupos de estudiantes para trabajar el proyecto no sean grupos muy grandes, sino que sean grupos pequeños, como máximo 4 personas. ¿Para qué? Para que todos participen en forma bien colaborativa. Y dentro de la primera etapa del ABP, la etapa inicial, está también determinar el reto final. Acá, ¿cierto?, si vemos el ejemplo que estamos siguiendo de una escuela limpia, el reto final sería solucionar, ¿cierto?, qué producto vamos a realizar para que la escuela sea más limpia. Es decir, en la etapa inicial se debe estar establecido qué reto final vamos a establecer. Y como dicen ahí, no es necesario que participen todas las asignaturas, pueden ser 2, 3, ¿cierto? Y hay colegios, eso sí, que a veces participan todas las asignaturas. Y ahora pasamos a la etapa del desarrollo. En la etapa del desarrollo está el plan de trabajo. En el plan de trabajo es presentado por cada grupo de estudiantes. Cada equipo de trabajo presenta su plan al resto del curso. Es decir, ellos presentan como su organigrama de lo que van a ir realizando y conjuntamente presentan quién será el responsable de cada una de las tareas que van a desarrollar. Otro paso de la etapa 2 es la investigación. Cada grupo va a ir investigando, ¿cierto? Y el docente los va a ir guiando y orientando en base al tema que están trabajando. En esta etapa de desarrollo es bueno que cada grupo, ¿cierto?, durante todo el proyecto tenga un archivador. Entonces, todo lo que van trabajando los van archivando, todos los avances que van teniendo. Después viene el análisis y la síntesis de lo que han recopilado. Es decir, los estudiantes investigan y después analizan y sintetizan la información que han recopilado. Y después viene la elaboración del producto final. Ahí cada grupo de estudiantes aplican lo que han aprendido y elaboran un producto final. Es decir, no sé, a lo mejor ellos, por ejemplo, elaborarán a lo mejor
basureros, a lo mejor en forma de animales, se fija como que en el fondo para que se motiven más los estudiantes a echar la basura, o no sé, es decir, los estudiantes son muy creativos en esta hora cuando se hacen proyectos, pero después cada grupo elabora su producto final. Y la última etapa, que es la etapa final, entonces pasamos a la tercera etapa, etapa final. En esta etapa, cada grupo va a presentar el producto o la respuesta a la investigación que se realizó al resto del curso. O puede ser también si el colegio, ¿cierto?, hace un proyecto que es general para toda la escuela, que este producto se muestre a nivel de colegio. Yo he trabajado en colegios, ¿cierto?, donde todo el colegio hace un proyecto y después se fija un día y todos los cursos elaboran y todos muestran su producto final. Y se invitan a apoderados, se invitan a gente de la comunidad que vaya a ver la presentación de los estudiantes. En esta etapa final también viene la etapa de evaluación. En la etapa de evaluación, el docente va a evaluar, ¿cierto?, con una escala, puede ser una escala de apreciación o una rúbrica. Y dentro también, ¿cierto?, de este proyecto van a haber evaluaciones que son sumativas, formativas, ¿cierto?, dentro del proceso. Y en la etapa final, como evaluación, también está la autoevaluación, donde cada estudiante, ¿cierto?, se evalúa y se autocritica. Y otro tipo de evaluación que se realiza en el ABP es la coevaluación, donde cada estudiante va a evaluar a cada uno de los integrantes de su grupo. La autoevaluación y la coevaluación son basadas, ¿cierto?, en una rúbrica que el docente le entrega a cada uno de los estudiantes. Estas serían las 3 etapas del ABP. Por ahí alguien puso, y la integración. Los estudiantes yo soy educadora diferencial también. Y los estudiantes de integración, ¿cierto?, los estudiantes con necesidades educativas especiales, en este proyecto, en este método del ABP, pueden integrarse como una persona, como un estudiante más en los grupos de trabajo. Por lo tanto, esta metodología del ABP también nos sirve para realizar, ¿cierto?, una mayor inclusión en el aprendizaje. ¿Por qué? Porque los estudiantes con necesidades educativas especiales también pueden pasar a formar un grupo más con todos sus compañeros, porque ellos también tienen habilidades, capacidades y saberes que compartir con sus estudiantes. En el método ABP no es bueno, ¿cierto?, si poner a todos los estudiantes con necesidades educativas especiales en un grupo aparte, porque de esa forma nosotros lo estamos discriminando, sino que a los estudiantes que están en el pie, también ponerlo, ¿cierto?, como un estudiante más para que aprendan a compartir y a trabajar en forma colaborativa entre todos. Ahora, avanzando un poco, por ejemplo, acá está como el principio de un proyecto de una ABP que se realizó en una escuela. En la asignatura de lenguaje se realizó de primero a cuarto medio. Este es un proyecto se llama, por nombre llevó Somos Comunicadores. Y el objetivo del proyecto fue, los objetivos: aprender a elaborar eficientes presentaciones tanto a nivel oral y a nivel escrito. Elaborar un informe sobre un tema escogido para investigar. Expresar oralmente un tema escogido para investigar. Desarrollar habilidades del siglo XXI necesarias para el buen éxito del aprendizaje. Este
proyecto es un proyecto, ¿cierto?, que nosotros, como en nuestra empresa Kimen, lo tenemos para presentarlo a los colegios, ¿cierto?, que se interesan en desarrollarlo. Es un proyecto que ha dado muy buenos avance en colegios. ¿Por qué? Porque los estudiantes realmente han avanzado en lo que es todas las habilidades del área comunicativa. Avancemos, por favor. Y este proyecto, ¿cierto?, como el Minedu, ¿cierto?, nos pide que desarrollemos las habilidades del siglo XXI, ahí vemos cómo, ¿cierto?, este proyecto va activando estas habilidades del siglo XXI y las va trabajando en los estudiantes. Maneras de pensar, maneras de trabajar, herramientas para trabajar y maneras de vivir el mundo. Y ahí nos da como ejemplo, ¿cierto?, objetivos de aprendizaje que van relacionados con esas habilidades. Por ejemplo, maneras de pensar, el OA 01, pensar con perseverancia y proactividad. Y proactividad para encontrar soluciones innovadoras a los problemas. Después, herramientas para trabajar, el OA 12. Dice, aprovechar las herramientas disponibles para aprender a resolver problemas. Y después las maneras de trabajar, el OA 11. Trabajar con autonomía y proactividad en trabajos colaborativos e individuales para llevar a cabo eficazmente proyectos de diversa índole. Es decir, en este proyecto ahí vamos dando respuesta a las habilidades del siglo XXI, ¿cierto?, que el Minedu nos pide que desarrollemos. Claro que son esos actitudinales. Esos son objetivos actitudinales que están relacionados con las habilidades del siglo XXI. Entonces, avanzamos para ir concluyendo. Y como todo proyecto, ¿cierto?, el ABP nos pide que los proyectos que realicemos estén fundamentados en la base, en el currículum nacional, y ahí vemos, ¿cierto?, algunos de los fundamentos del proyecto que le estoy mencionando de lenguaje. Uno de ellos es expresarse oralmente con fluidez, claridad y coherencia en diversas situaciones comunicativas, utilizando el lenguaje formal cuando corresponde. Otro fundamento para el proyecto, que está dentro del currículum nacional, argumentar frente a temas de la vida diaria y a situaciones de conflicto de la sociedad actual, comprendiendo y respetando los planteamientos ajenos. Es decir, ¿cierto?, este es un ejemplo para que ustedes vean que el proyecto que estamos presentando acá de lenguaje está totalmente fundamentado en el currículum nacional. Por lo tanto, ¿cierto?, es un proyecto que está dando respuesta, ¿cierto?, al currículum nacional, a los objetivos de aprendizaje, está trabajando las habilidades del siglo XXI, que estamos relacionando con los objetivos actitudinales. Y también, ¿cierto?, este proyecto tiene que estar para que dé mayor resultado enlazado, ¿cierto?, con la contextualización de cada uno de los establecimientos. Entonces, muchas gracias. Hasta acá sería mi exposición y después va a haber un momento para que compartamos preguntas. Muchas gracias, Catalina, por tu presentación. Muy interesante lo que has expuesto. En este momento, para ir ya cerrando y finalizando acá este webinar, vamos a dejar con ustedes a Jaime Orellana Rebolledo, autor intelectual y CEO de Kimen Games, ¿ya?, que nos entregará información al respecto del trabajo que realiza Kimen en las instituciones de educación, y también se dará apertura para poder contestar las preguntas que se han hecho en el chat.
Adelante, Jaime. Vale, muchas gracias, Susana. Muchas gracias, Katy. Tenemos ahí algunas preguntitas que luego vamos a compartir contigo. ¿Me confirman si están viendo pantalla? Creo que no todavía. A ver. Ahí, gracias. Ahora se ve pantalla. ¿Ahora se ve? Vale, muchas gracias. Quiero contarles en unos poquitos minutos, contarles que nosotros desarrollamos una herramienta educativa inspirada en las necesidades y en las brechas que hemos visto en los jóvenes y en los adultos sobre todo. Y esto nos ha inspirado muchísimo a desarrollar un videojuego educativo que en el fondo sea un espacio de aprendizaje donde los estudiantes puedan aprender de proyectos, ¿ya? Y puedan simular la realidad a la que podrían enfrentarse el día de mañana, ya sea que salgan del colegio y busquen desarrollar alguna carrera formándose o que salgan directamente al mundo laboral. Y precisamente lo que buscamos a través de este videojuego es generar un espacio donde los aprendizajes puedan ocurrir de una manera mucho más interactiva y donde además los estudiantes puedan desarrollar habilidades del siglo XXI. Y principalmente dentro del simulador, dentro de este videojuego, los estudiantes simulan ser los responsables de llevar un proyecto adelante, ser como un jefe, una jefa proyecto, y tendrán que buscar que el proyecto de la ciudad resuelva las necesidades de la gente, de los habitantes de esa ciudad. Y eso va a implicar tres grandes desafíos. Primero, lograr la satisfacción de las personas clave, tener buenas relaciones con las personas, empatizar, tomar decisiones que les favorezcan, cumplir los plazos de un proyecto, unos plazos que vienen predefinidos y que por lo tanto a través de esa simulación el estudiante tiene que tratar de siempre cumplir con ese criterio y respetando las restricciones de costo. En este entorno de simulación, lo que buscamos es que los estudiantes puedan desarrollar habilidades de inteligencia emocional, porque tendrán que estar tomando decisiones, tendrán que decidir qué hacer con una persona, cómo hacerse cargo de un reclamo, cómo resolver un conflicto, cómo reaccionar de una forma correcta, ¿ya? Y todo eso engloba habilidades tanto emocionales como habilidades sociales. Y en este desafío de simular la realidad, tendrán también que decidir qué hacer con las personas que tienen influencia en el proyecto, cómo satisfacer sus necesidades. Y en el trabajo en equipo y en el trabajo de simulación con tus pares, con los compañeros de colegio, ¿ya? Con los compañeros de clase, vas a poder estimular el desarrollo de las habilidades de colaboración. A nosotros nos pasa algo muy enriquecedor, y es que cuando vemos que los chicos y chicas simulan en el videojuego, simulan estos proyectos y tienen que tomar decisiones en conjunto, se genera una dinámica interactiva súper rica, súper potente. Esto de debatir, discutir, escucharse, empatizar, y van tomando decisiones en el juego, en el videojuego, y el videojuego te va mostrando el resultado de esa decisión. Entonces ellos se dan cuenta si la decisión fue buena, fue mala, qué tan buena, cómo afectó, y se genera entonces una retroalimentación inmediata. Y esa retroalimentación que te da el juego es muy potente para que los alumnos puedan revisar cómo están escuchando, cómo están dialogando, cómo están llegando a acuerdos. ¿Bien? Es una instancia muy enriquecedora. Pero también los niños y niñas desarrollan funciones ejecutivas, o sea, aprenden a tomar decisiones, a evaluar pros y contras, a resolver problemas, ¿sí? A su vez, evaluar las distintas variables, desarrollar un pensamiento crítico y reflexivo. ¿Bien? Y junto con todo ello, les ayudamos a que desarrollen, a través de esta experiencia de simular la realidad,
buscamos que desarrollen habilidades que son transversales hoy para la vida, ¿ya? Estamos hablando de habilidades de emprendimiento, entender qué es un modelo de negocio, entender que hay ideas que se pueden transformar en un proyecto, que pueden ayudar a las personas, que pueden generar negocios con eso, para realización personal, para resolver problemas de una comunidad. Y también a través del videojuego los chicos van a poder aprender cómo son los proyectos en la vida real. ¿Qué significa, por ejemplo, construir un centro de salud? ¿O qué significa una ciudad inteligente y resolver los problemas de una comunidad? O crear una tienda, por ejemplo, de un negocio saludable para vender alimentos saludables. Entonces son distintas perspectivas, distintos aprendizajes que nosotros buscamos que los estudiantes logren con Kimen, con el simulador. ¿Bien? Dentro del simulador tenemos una ruta muy entretenida que es la de tecnología y procesos, que facilita que los chicos simulen un proceso tecnológico para resolver los problemas de la comunidad. Y este proyecto funciona súper bien para integrarlo con temas sociales, con ciencias sociales, con historia, con lenguaje, con tecnología, por ejemplo. Tenemos otra temática que es la de emprendimiento, donde los chicos van a tener que simular la creación de una tienda saludable, partiendo desde la idea y recorriendo todo el ciclo de vida de un emprendimiento, independiente cuál sea el emprendimiento, que puede ser también un carrito de comida rápida, o que puede ser un negocio familiar, en fin, ellos pueden simular esa realidad. Y este tipo de proyecto de emprendimiento ayuda a conectarse mucho con temas ambientales, con tecnología, también con lenguaje, y se puede conectar con distintas asignaturas. Y el proyecto de lenguaje que mencionó Katy, ¿ya? Catalina, tiene la posibilidad, primero, nos da la posibilidad de a aquellos colegios que quizás están recién comenzando con el ABP, comenzar a implementar un proyecto que sea quizás no tan ambicioso, un ABP más sencillo, quizás más enfocado en lenguaje, pero con la posibilidad también de desarrollar habilidades transversales y con la posibilidad de ir aprendiendo de cómo implementar ABP y conectar con otras asignaturas como tecnología, que va a ser de una forma muy natural. Bien. Bueno, y contarles también que quizás lo más significativo para nosotros es la valoración que hacen tanto los docentes como los estudiantes. Los estudiantes valoran muchísimo enfrentarse a situaciones reales, llevar la teoría a la práctica, potenciar el crecimiento para la vida, tener clases más entretenidas, aumentar la motivación de aprender. Y los docentes, por otro lado, reconocen en Kimen una herramienta que les ayuda precisamente a, a generar un aprendizaje significativo y a implementar el ABP de una manera más fácil y más didáctica. Bueno, y si me permiten avanzar un poquito, contarles que vamos a estar realizando una demo de Kimen videojuego educativo este martes 18 de abril a las 19 horas de horario de Chile, ¿ya? Para todas y todos quienes quieran inscribirse y participar de esta actividad que es gratuita, digamos, ¿ya? Y va a estar orientada a que ustedes conozcan cómo funciona este videojuego y cómo lo pueden utilizar para implementar la metodología de ABP en el aula, en sus instituciones. Así que van a estar aquí recibiendo en el chat la invitación para poder sumarse a esta demo. Están todas y todos cordialmente invitados para este martes a las 19 horas. ¿Bien? Y mientras vamos recibiendo ahí también las intenciones de participación para que se puedan inscribir, quería hacerte algunas preguntitas, Katy. Quería compartir contigo algunas preguntas que llegaron de algunas personas. ¿Estás por ahí? ¿Me escuchas bien? Sí. Ya, mira, Hugo Soto preguntó,
¿Cómo se resuelve la brecha entre las distintas realidades socioculturales que posee cada niña o niño o cada docente o directivo en términos de la ABP? ¿Cómo Y se cómo queda? cómo resuelves la brecha de las realidades socioculturales, ¿ya? Bueno, se supone Y que si estamos hablando de una misma comunidad educativa, la mejor forma es el trabajo colaborativo. Y el trabajo colaborativo activo, ¿cierto?, de los estudiantes, donde donde ellos compartan, ¿cierto?, todas sus propias habilidades, las competencias que cada uno tiene y los saberes, y de esta manera van a ir compartiendo y van a ir eh, acabándose esas brechas. Y lo mismo con los equipos los docentes. En este ABP, ¿cierto?, los docentes también tienen que generar un trabajo colaborativo entre ellos, para también, ¿cierto?, igual que los estudiantes, ir acortando esas brechas que puedan existir. Entonces, la gran herramienta es el trabajo colaborativo. gracias, Katy. Claudia también, Claudia Yebnes nos pregunta. Bueno, Pegado voy a continuar yo con las preguntas. Tuve un problema con la luz, Jaime, en este momento. Aquí tenemos algunas preguntas. Voy a seguir, Catalina. Me voy acá. De Reni Pernia, los objetivos de las áreas de aprendizaje que se deben correlacionar. ¿Cuáles serían los objetivos de las áreas de aprendizaje que se deberían correlacionar? los basales y los complementarios, es decir, todos objetivos basales, complementarios y los transversales. Perfecto. Y acá hay otra persona que pregunta, Paulina Ramírez, dice, ¿cómo organizan a los docentes para que puedan trabajar en un proyecto? ¿Mm? ¿Por departamento o por comunidades de aprendizaje? Bueno, como comunidades de aprendizaje. Y tiene que ser, por ejemplo, si hay algún colegio que se interese en una capacitación de ABP, por ejemplo, puede comunicarse con Kimen y la capacitación estaría totalmente dirigida como para programar un proyecto que pueda ser desarrollado en el colegio. Perfecto. Si hay alguna otra pregunta por aquí, las pueden colocar en el chat. ¿Mm? Aquí hay otra, ahora encontré otra, de Marcos Ramírez, dice, ¿la metodología de ABP es continua o todos los años se cambia de proyecto? No, se cambian los proyectos. Un proyecto puede durar inclusive un mes, puede durar un proyecto, por ejemplo, toda la asignatura en la primera unidad. Es decir, no es siempre en un año van a haber varios proyectos. Inclusive si una asignatura, por ejemplo, tiene menos, las asignaturas que tienen menos horas, obviamente van a trabajar, por ejemplo, asignaturas que tienen a veces 2 horas o 1 hora. Van a trabajar el proyecto en 1 hora, ¿cierto? Pero asignaturas que tienen más cantidades de horas a la semana, no, por ejemplo, lenguaje, matemática, que tienen 6, 7 horas, no es necesario que trabajen las 6 horas en el proyecto. Pueden dejar 2 horas solamente a la semana para trabajar el proyecto. Perfecto. Y acá esta va a ser la última porque ya estamos casi pasando unos minutitos de la hora. Dice acá Pamela Asensio, ¿cómo evaluar una ABP, una evaluación integrada o por asignatura según los indicadores de evaluación?
por una asignatura. Por ejemplo, si son varias asignaturas, cada asignatura tiene que hacerse su rúbrica, porque aparte se van a estar también evaluando contenidos de la misma asignatura dentro del proyecto. Ayer una persona hizo un comentario que me llamaba la atención. Decía que si se cambian de proyecto no es muy, como que el estudiante no tomaría tanto interés. No, no es así. ¿Por qué? Porque un proyecto puede ser de un mes o puede ser un proyecto de 3 meses, pero para que un proyecto, ¿cierto?, tenga interés en los estudiantes, tiene que nacer de la propia realidad de ellos. Y del momento que el proyecto nace de la propia contextualización de la comunidad educativa, desde ahí el proyecto va a ser más significativo para los estudiantes. Otra persona hablaba de cómo se define trabajo colaborativo. Uno de los primeros teóricos, psicólogos del área del constructivismo que habló de trabajo colaborativo fue Vygotsky. Pero Vygotsky, cierto, hablaba de un trabajo colaborativo que a mí no me gusta. ¿Por qué? Porque él hablaba de que un trabajo colaborativo donde los más expertos ayuden a los menos expertos en el aprendizaje. Como para que todos, cierto, tengan éxito al final. Y yo no. Es decir, yo voy, ahora que estamos hablando de una educación inclusiva, de una educación que todos los estudiantes tengan éxito, para mí no hay ninguna persona que no tenga nada que aportarle a otro. Por lo tanto, yo digo un trabajo colaborativo donde todos compartan sus habilidades, sus saberes y sus capacidades, porque no hay ningún estudiante. Muchas veces se piensa que el estudiante que tiene buena nota tiene más que enseñarle al resto. No, no es así. Los estudiantes que tienen necesidades educativas especiales también tienen mucho que enseñarle a los otros estudiantes. Perfecto, sí. Entonces, de ese trabajo colaborativo que sea como igual para todos, todos trabajando en una puesta en común. Eso sería. Perfecto. Bueno, estimados, en relación al tiempo, para las personas porque por aquí igual encontré una pregunta, ¿cómo se adquiere Kimen? La verdad, voy a volver a dejar acá el link de la encuesta. Ahí ustedes solicitan y se inscriben dentro de la demo, ¿ya? Para que puedan participar este martes a las 7 de la tarde, ¿ya? Les voy a volver a pasar el link para las personas que se quieran inscribir a la demo, y también las personas que contesten esta encuesta van a poder recibir su constancia de participación. Yo quería decir una última cosa. Por supuesto, Catalina. Quería decir yo que Kimen, por ejemplo, nosotros en los colegios, ¿cómo podemos desarrollar el ABP? Nosotros sabemos que lo que más le gusta a los estudiantes es la tecnología. Y Kimen, cierto, es una herramienta de gamificación que viene a dar nuestra respuesta. Es decir, que a través de la tecnología, a través de un juego, cierto, podemos nosotros desarrollar el ABP y al mismo tiempo ir trabajando los objetivos basales, complementarios y los objetivos transversales del currículum nacional. Eso quería decir. Perfecto, Catalina. Bueno, estimados y estimadas, vamos a finalizar este webinar. Por supuesto, esta grabación va a ser subida a YouTube, ya, a nuestras redes sociales. Las vamos a enviar igual al grupo de WhatsApp que tenemos y también a sus distintos correos, para que ustedes lo puedan tener presente que lo vamos a enviar. Y bueno, agradecemos enormemente la ponencia de Jaime y de Catalina. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y por habernos enseñado sobre ABP. Los esperamos contar con su presencia en nuestros próximos webinars que podamos hacer en alguna otra ocasión dentro de estos meses. Probablemente vamos a estar haciendo más convocatorias. Buenas tardes, que tengan una muy buena tarde. Hasta luego. Hasta luego.